Somos una pesadilla en YouTube. 45. Hasta 500 no paramos. No sé. 45. Probabilidad sintética 45 se va a tratar de realizar un nuevo problema. Seguimos apostando a los problemas, porque si uno no hace problemas, la teoría está muerta, porque no la ponemos en práctica. Ese conjunto, ese bagaje de definiciones y propiedades, si no las ponemos en práctica, el hecho que dé las cosas no significa nada, es como leer una novela y no saber de qué se trata, pero la cuestión que vamos a proponer otro ejercicio. Este ejercicio también es de parcial, creo que también está ordenando los parciales que vos me mandaste y bueno, vi varios problemas. Y bueno, se me ocurrió un problema parecido a uno de los que está ahí. Bueno, hay que inventar. A mí me gusta siempre improvisar lo que doy. No me gusta preparar nada. Sale lo que sale y sale bien. Lógicamente no voy a improvisar cualquier cosa, pero en base a los ejercicios que aparecen en los exámenes. Vamos a hacer otro. A ver, se me ocurre. Sí. Supongamos que tenemos una empresa, una fábrica que produce tuercas. Sea una fábrica que posee dos máquinas que producen ciertos artículos, supongamos tuerca o tornillo, qué sé yo. Una metalúrgica, ¿no? Una metalúrgica que produce, tiene dos máquinas y solamente dos, produce tuercas, que producen tuercas. Producen tuercas. Podría producir otra cosa, tornillos o cualquier material metálico. Por eso es una metalúrgica. Metalúrgica viene de metal. Se hacía una fábrica que posee dos máquinas que producen tuercas de aluminio, de hierro, de lo que sea. La primera máquina rinde el doble, rinde el doble, rinde el doble de la segunda. Vamos a poner mejor el, porque no me salió. Rinde el doble de la segunda. Eso es un dato interesante. Vamos a analizar. Rinde el doble de la segunda. Todas las tuercas caen en el mismo depósito. Bueno, como sabemos muy bien, las máquinas no son perfectas. Siempre producen alguna tuerca defectuosa, que no sirve, que hay que tirarla. Y que muchas veces llega al consumidor y digo, bueno, el ferretero va, compra una tuerca y después vuelve a la ferretería y dice, che, me diste una tuerca que no me sirve, vamos, dámela que te la cambio. Por ahí no lo sabe usar el tipo, ¿no? Pero bueno, supongamos que viene de mala calidad. Entonces la máquina produce cierto defecto, o sea, no hace todas las tuercas perfectas. Entonces, todas las tuercas que hay en el mismo depósito, bueno, la primera máquina produce un 2%
de tuercas defectuosas. 2% es 2 sobre 100, que significa de cada 100 tuercas hay 2 que salen mal. Por eso hay que hacer un control de calidad en la empresa, revisar las máquinas, qué sé yo. Es parte de, ¿no? Del estudio de mercado, bueno, el estudio de la empresa más que estudio de mercado, perdón, que uno tiene que analizar el equipo, o por ahí cambiar el equipo, o arreglarlo, ¿no? Claro. La primera máquina, no máquinas, la primera máquina produce un 2% de defectuosos, de tuercas defectuosas. En cambio, acá hay puntos suspensivos, en cambio, y después coma, gramaticalmente es así. Es muy importante la gramática castellana. No quiere hablar inglés y no sabe hablar castellano. En cambio, coma, la segunda máquina produce un 99% de tuercas en condiciones óptimas. Acá me está diciendo que 99% de tuercas en condiciones óptimas significa de cada 100, 99 están perfectas. Hay una que hay que tirar a la basura, que es la defectuosa. Bueno, entonces se toma del depósito una tuerca al azar. Se toma del depósito una tuerca al azar. Esa tuerca al azar que yo tomo aleatoriamente, no sé si viene de la primera máquina o de la segunda máquina, porque toca en el mismo depósito. Se toma del depósito una tuerca al azar. Bien. Entonces A, calcular la probabilidad de que dicha tuerca, mira cómo se oscurece, el día está nublado y lluvioso, como me gusta a mí, y frío. Calcular la probabilidad de que sea defectuosa. Bueno, ¿cuánto tenemos de tiempo? 9 minutos y medio. No. Bueno, acá quería poner la pregunta B. Después lo poner, para no tener que fotografiar y como antes. A ver qué puse. Bueno, calcular la probabilidad de que sea defectuoso. Ya está. Después seguimos hurgando con otras preguntas. Bueno, se nos presenta un problema así en el examen. Tenemos que releer. Leer todas las veces que sea necesario hasta interpretar el problema, vamos. Por eso se necesita un entrenamiento previo con ejercitación de la teoría, porque es como un deporte, ya lo dije, si uno no entrena no puede obtener posibles resultados. Entonces, vamos a leer, vamos a releerlo. Si hay una fábrica que posee dos máquinas, ¿no? Máquina A, máquina B, producen tuercas, la primera rinde el doble de la segunda. ¿Qué significa que la primera rinde el doble de la segunda?
significa, en términos cuantitativos, que la primera produce el doble de tuercas que la segunda. Eso significa. Esas cosas hay que interpretarlas así, vamos. O sea, que rinde el doble de la segunda, significa que la primera máquina produce el doble de tuercas que la segunda. Es simple. Esas cosas hay que interpretarlas. Y va a tener que ver con la probabilidad que vamos a usar. ¿Tá? Ahora vamos a traducirlo matemáticamente. Digamos leyendo. Todas las tuercas caen en el mismo depósito. O sea, de las dos máquinas, todas las tuercas caen ahí en un depósito al vacío. Bueno, y se mezclan todas. Se mezclan todas, no sé de dónde viene. Si agarro una, no sé, al azar, qué sé yo de dónde viene. No sé. Salvo que la mire, que mire, es como cae y dónde cae, bueno, qué vivo. Así no, pero supongamos que caen a montón. Yo no puedo, a montón y muy rápido, yo no puedo percibir en ese ensamble de tuerca que cae una que va cayendo una determinada trayectoria. No, caen todas así al azar como un cubilete con dado y después agarro una al azar y qué sé yo de dónde viene esa tuerca. Bueno, la primera máquina produce un 2% de tuercas defectuosas. ¿Qué significa eso? Bueno, cada 2% significa que cada 100 tuercas hay 2 que son malas. O sea, cada 100 tuercas que produce la primera máquina, 2 son malas. O sea, detectar esas 2 malas es difícil en 100 tuercas. Tendría que probar una por una. En cambio, la segunda máquina produce el 99% de tuercas en condiciones óptimas. O sea, en buenas condiciones, significa de que cada 100 tuercas hay 99 buenas que produce la segunda. O sea, hay una sola que es defectuosa. Que es difícil de encontrar dentro de esas 100, claro, tendría que probar cada una. Eso es interpretar el problema. Tengo que leer e interpretar estas cosas. Bueno, se toma del depósito una tuerca al azar, de ese tanque que hay lleno de tuercas, agarro una al azar. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa? ¿Podría ser defectuosa o no la que toma al azar? Eso es interpretar físicamente el problema y probabilísticamente el problema, claro. Si uno lo interpreta así, no voy a aplicar una fórmula. No, apliquemos la fórmula de probabilidad total de Bayes, que la primera ley. No, 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 no. Acá no hay que meterse fórmulas en la cabeza. Acá hay que razonar. Entonces, calcular la probabilidad de que sea defectuosa. Si yo tomo al azar de ese barril una tuerca al azar, no sé si puede ser defectuosa o no. Ahora, podría ser defectuosa, podría no ser defectuosa, no sé, habría que probarla. La cuestión es que si yo tomo al azar de ese barril una tuerca, esa tuerca podría provenir de la máquina A o de la máquina B. Puede provenir de cualquiera de las dos máquinas. De alguna máquina va a provenir, seguro. No hay una tercera máquina. No viene del aire. O viene de la máquina A, o sea, viene de la primera máquina o viene de la segunda máquina. Entonces, bueno. Yo no podría pensar así. Al elegir al azar una tuerca, la tuerca, ¿no? Esa tuerca, quiero ver la probabilidad de que sea defectuosa. Quiero calcular la probabilidad de que sea defectuosa. D de defectuosa. D de defectuosa. Quiero calcular esto. Entonces, que sea defectuosa puede provenir de la primera máquina o de la segunda máquina. Vamos a poner 1 o 2. Puede provenir de la primera o de la segunda máquina. No sé. No sé, puede provenir de la primera o de la segunda, no lo sé. Es aleatorio esto, por eso probabilidades. Entonces, cuando existe esta disyuntiva, porque puede provenir de la primera o de la segunda, o de la segunda, o de la segunda, de la primera o de la segunda, esto da el pie a pensar en una probabilidad total. En una probabilidad total donde incluye las dos posibilidades, que venga esa defectuosa de la primera máquina o de la segunda. O sea,
Que sea defectuosa significa que es defectuosa y que venga de la primera máquina, o que es la unión, que es una O incluyente siempre, que sea defectuosa y que venga de la segunda. Y eso hay que armar. Así hay que razonar. Después viene la fórmula de probabilidad total, que tiene que ver con la primera ley de Bayes para el que se avivó. Pero bueno, la probabilidad de esto me queda así. La probabilidad que sea defectuosa es la probabilidad de que sea defectuosa y que venga de la primera máquina, unión, sea defectuosa y que venga de la segunda máquina, cierro corchete. Esta unión es la unión de dos conjuntos, ¿no? De este conjunto y de este conjunto. ¿Cómo calculamos la probabilidad de la unión? Pregunta. Em, Siempre hay una fórmula, una definición, una fórmula. Eso es lo que hay que meter. Una fórmula que ya hemos aplicado y que hemos demostrado en los videos. Supongamos que esto es A y esto B. La probabilidad de A unión B. Es una propiedad. Vamos a anunciar. Otra vez. Voy a anunciarla tantas veces hasta que sea un lavado de cerebro. Bueno. La probabilidad de que suceda A o B, A unión B, dos sucesos aleatorios, es la probabilidad de A a la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección, que es la probabilidad conjunta. Esto es fundamental, una propiedad que demostré, inclusive demostré, independientemente de que si A y B son disjuntos o no. Si son disjuntos, A y B, porque las dos cosas no se pueden cumplir al mismo tiempo, la probabilidad conjunta de esta vale 0. Obvio, me queda la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ya lo hemos denunciado también en otro problema. Como son disjuntos, me queda que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B, porque esta probabilidad vale 0. Bueno, suponemos que esto es A y esto es B y adaptamos la fórmula al problema. ¿Qué me va a quedar? Y me va a quedar, según la fórmula, esto. La probabilidad de que sea defectuosa y venga de la primera, más la probabilidad que sea defectuosa y venga de la segunda, menos la probabilidad conjunta de que sucedan estas dos cosas al mismo tiempo. Estos dos conjuntos, todos sucesos al mismo tiempo. Bueno, hay que calcular esa probabilidad conjunta que está ahí, pero es evidente qué es lo que está pasando. A ver, analicemos esto que está acá dentro del corchete. Que sea defectuoso y venga de la primera, y a su vez, al mismo tiempo, que sea defectuoso y venga de la segunda, ¿tiene sentido o no? no. No, porque no puede provenir de la primera y de la segunda al mismo tiempo, es una cosa de loco. O sea que por lo tanto esa intersección es vacía. O sea, esto es imposible. Cuando pongo vacío, que es este cerito tachado, lo dibujé mal, me parece, significa vacío. Vacío significa imposible que sucedan ambos sucesos simultáneamente. Entonces esa probabilidad, no puede suceder ese suceso que venga de la primera y de la segunda al mismo tiempo, la probabilidad de esto vale 0. Rotundamente. Entonces este término murió. Fue. Y me queda la suma de estas dos probabilidades. Y estas dos probabilidades son dos probabilidades conjuntas. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién podrá defenderme? No, no hay que recurrir al chapulín colorado. Hay que seguir aplicando definiciones y propiedades. Acá, como dijimos en otros videos, tengo una probabilidad conjunta, aplico la definición de probabilidad conjunta.
¿Qué es otra? Que tiene que ver con probabilidad condicional, claro. Listo. Bueno, ¿cómo queda esto? Pues por definición de probabilidad conjunta, esto no es otra cosa que la probabilidad de que sea defectuosa, sabiendo que viene de la primera máquina, por la probabilidad de que venga de la primera máquina. Este es el primer término este. Más el segundo término, que es este, que voy a poner ahora, más la probabilidad de que sea defectuosa, sabiendo que viene de la segunda máquina, por la probabilidad que venga de la segunda máquina. Al fin y al cabo nos quedó la probabilidad total, que es la primera ley de Bayes. O sea, tácitamente, podemos decir que la probabilidad de que sea defectuosa no es otra cosa que la suma de estos dos términos, que es la probabilidad total de Bayes. O sea, la primera ley de Bayes. Primera ley de Bayes. Que es la de probabilidad total. ¿Se entiende? Uy, sí. Bueno, hay que calcular estos términos, estos factores que están acá y termino el problema. Por lo menos la primera pregunta. Esto queda para la foto. Así se razona. O sea, no es que uno va a buscar la primera ley de Bayes y la probabilidad total, salvo que una la tenga re clara, te sea re canchero, pero bueno, no, nadie es canchero, nadie la tiene re clara. Entonces, lo bueno es discernir así, que sea defectuosa, que venga de la primera máquina o de la segunda, no lo sé, puede venir de la primera o de la segunda. Debe haber una chance que venga de la primera, una chance que venga de la segunda, pero no sé de dónde viene. Entonces uno discierne de esta forma, digo que sea defectuosa, que sea defectuosa y que venga de la primera, o que sea defectuosa y venga de la segunda. Así lo tengo que desglosar. Si no, no tiene sentido buscar una fórmula, porque sí. Bueno, después sí le aplico la probabilidad de esto, me queda la probabilidad de la unión, ¿no? De los sucesos, que tiene que ver con esta fórmula, que al fin y al cabo la probabilidad de esta conjunta aparece porque no puede venir de la primera y la segunda, lógico, por una cuestión obvia físicamente. Me queda la suma de estos dos términos, que la suma de dos probabilidades conjuntas, que por definición me queda esto, y termina quedando la primera ley de Bayes. Ahí me doy cuenta recién que tiene que ver con la primera ley de Bayes. No es que tengo la primera ley de Bayes en la cabeza para hacer el problema. No, no se metan en eso. Primero razones y después se van a dar cuenta solo que llegan a una ley o a una propiedad o definición conocida. Bueno, no se roboticen con las fórmulas, eso, razones los problemas. Bueno, listo, ya quedó esto. Hay que calcular cada uno de estos términos, la probabilidad que sea defectuoso y venga de la primera, la probabilidad que venga de la primera máquina, la probabilidad que sea defectuosa sabiendo que viene de la segunda y la probabilidad que venga de la segunda. Hay que calcular esos términos y ya está. Factores. Bueno, algo voy a tener que borrar porque si no, ya está, esto quedó bien claro y me voy a quedar con esto de acá abajo y lo voy a pasar acá arriba para que se vea mejor. Ya está. Bueno, es sencillo. Él entendió. Un lobo marino, muy inteligente, por eso usa anteojos, porque es intelectual. Entonces, bueno, ya está. Es simple. No es una gran ciencia, digamos, es razonable un poco. Un par de neuronas, ni siquiera un par, una o media ya sale. Entonces, bueno, a ver, voy a trasladar todo esto de ahí abajo arriba, después voy a borrar más. Me queda la probabilidad que sea defectuosa, y la probabilidad que sea defectuosa, sabiendo que viene de la primera máquina, por la probabilidad que venga de la primera máquina, claro, más la probabilidad que sea defectuosa, venga de la segunda, por la probabilidad que venga de la segunda, y bueno, calcular cada valor, claro. Bueno, esto lo borro, chao, listo, pues. Quedó en el video, pueden retroceder todas las veces que quieran. Voy a volver a repetir todo lo mismo, claro. No es que que va a cambiar. Tengo que grabar.
Entonces, bueno, listo. Esto tiene que ver con la primera ley de base, pero uno se da cuenta al final del procedimiento, del razonamiento, no pensar en la fórmula fulanito, no, pensar en fórmula fulanito no sabe. Bueno, la probabilidad de que sea defectuosa y venga de la primera está como dato del problema. Hay que releer el problema. Acá dice que acá dice la primera máquina produce el 2% de tuercas defectuosas. O sea, ya sé que esto es un 2%, o sea, un 2 sobre 100. Esto no lo conozco todavía, ¿no? Porque no está de dato. A lo sumo me dice que la primera rinde el doble de la segunda, pero no me da valores de probabilidad de que venga de la primera o que venga de la segunda. Así que todavía no lo tengo dato. La probabilidad de que sea defectuosa y venga de la segunda. Bueno, acá tengo un dato. Dice, en cambio, la segunda máquina produce el 99% de tuercas en condiciones óptimas. O sea, yo sé, como dato, podemos poner acá al costado, si queremos, la probabilidad de que sea buena, B de bueno, de bondadoso, que sea buena y que venga de la segunda máquina, no es otra cosa que este 99%. O sea, 99 sobre 100. Cada 100 tuercas, 99 son buenas que produce la segunda máquina. Bueno, yo tengo esa probabilidad condicional, pero yo necesito esta, que es la opuesta a esta. Entonces, ¿qué debería usar para calcular esto? Sabiendo esto. Eh, la opuesta, no, Sí, la opuesta. ¿sí? Este es el suceso opuesto a este, porque esta que sea defectuosa sabiendo que viene de la segunda y esta que sea buena y que venga de la segunda. El opuesto a esto. Esto es lo opuesto a esto y viceversa. Son sucesos opuestos, y si son sucesos opuestos, hay que aplicar Sí, la propiedad. propiedad, esta cosa. Entonces, propiedad dice así, propiedad que sea defectuosa sabiendo que viene de la segunda, no es otra cosa que uno menos la probabilidad de que sea buena sabiendo que viene de la segunda. O sea, 1 menos 99 sobre 100. Y 1 menos 99 sobre 100, si uno hace bien la simplificación, es 1 sobre 100. O sea que esto es 1 sobre 100. O sea, esto fue un cálculo auxiliar, aparte, que me sirvió para calcular esto. Ahora, bueno, tampoco tengo la probabilidad de que venga de la segunda máquina. Bueno, tenemos la probabilidad de que venga de la primera y que venga de la segunda. Acá dice que la primera máquina rinde el doble de la segunda. Yo lo dije antes de que significa que la segunda máquina produce el doble de tuercas. Perdón, la primera máquina produce el doble de tuercas que la segunda. Eso significa que rinde el doble. Si produce el doble de tuercas que la segunda, uno podría pensarlo así y prestar atención. Supongamos que hay n tuercas en total. Y n tuercas significa que vengan n1 tuercas de la primera máquina más n2 tuercas de la segunda. Ese es el total de tuercas. Entonces, la probabilidad de que venga de la primera máquina no es otra cosa que el número de casos favorables sobre el número total de casos posibles por la definición de probabilidad. O sea, va a ser n1 sobre n. Y la probabilidad que venga de la segunda es n2 sobre n. Ahora, acá dice que la primera máquina rinde el doble que la segunda. Significa que produce el doble de tuercas que la segunda. Si la primera máquina produce el doble de tuercas que la segunda, la primera máquina produce el doble de tuercas que la segunda porque rinde el doble, ahí lo dice. Entonces, yo puedo decir que N1 es el doble de N2. O sea que el número de tuercas que produce la primera máquina es el doble que produce la segunda máquina. Y esa es la relación. El número de tuercas que produce la primera máquina es el doble del número de tuercas que produce la segunda. Bueno, listo. Entonces, N1 es 2N2, 2 por N2.
Entonces esto que está acá, esta probabilidad de que venga de la primera máquina, donde hice N1, pongo N1 como 2 por N2. Bueno, listo. Entonces ya tenemos las dos probabilidades, que venga de la primera máquina o que venga de la segunda máquina. Claro, no sabemos quién es N2 y N grande. N grande, bueno, es N1 más N2, pero no sabemos quién es N1 y N2. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, cuenta auxiliar, fácil. Y esto hay que hacerlo. Y este problema apareció en tu parciales. Bueno, cuenta auxiliar. Yo sé que la tuerca viene de la primera máquina o de la segunda. No viene de una tercera máquina, no viene del aire. O de la primera o de la segunda. No hay una tercera posibilidad, no hay una tercera máquina. Ni una cuarta. Entonces, puedo decir que la probabilidad de que venga de la primera más la probabilidad de que venga de la segunda, eso tiene que sumar 1, el 100% total de tuercas que produce la fábrica, porque hay dos máquinas nada más. Y ese es el total. O viene de la primera o viene de la segunda. Entonces la probabilidad de que venga de la primera más la probabilidad de que venga de la segunda vale 1, 100%, el total de casos. Entonces, la probabilidad de que venga de la primera máquina es 2N2 sobre N. La de que venga de la segunda es N2 sobre N. Me queda 2N2 sobre N más una vez N2 sobre N. O sea que va a ser 3 veces N2 sobre N. La misma parte literal. Este 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. Me queda que N2 sobre N es un tercio. ¿Y N2 sobre N quién es? La probabilidad de que venga de la segunda máquina. Entonces, esto no es otra cosa, vamos a lugar, a la probabilidad de que venga de la segunda máquina. Ahí está. Este 3 que está multiplicando, lo pasé dividiendo, me quedó N2 sobre N igual a un tercio, y esto no es otra cosa que la probabilidad de que venga de la segunda máquina. ¿Y cuál es la probabilidad de que venga de la primera? 2 por N2 sobre N. Entonces, ¿cuánto vale esta probabilidad? Bueno, si N2 sobre N vale un tercio, acá se puede poner como 2 por N2 sobre N. N2 sobre N es un tercio, va a quedar 2 por un tercio. O sea 2 tercios. Listo, ya calculé la probabilidad de que venga de la primera máquina, que es 2 tercios, y la probabilidad de que venga de la segunda máquina, que es un tercio. Bueno, deberé poner acá 2 tercios, y acá deberé poner un tercio. Hago la cuenta, 2 sobre 100 por 2 tercios, más 1 sobre... 1 sobre... Sí, 1 sobre 100, perdón, acá, por un tercio. Y al hacer la cuenta me da la probabilidad de que sea defectuosa. La probabilidad total de que sea defectuosa. No importando si es de la primera o de la segunda. Acá me piden a secas calcular la probabilidad de que sea defectuosa. Puede venir de la primera o de la segunda. ¿Se entendió este cálculo? Sí. Es simple, o sea, recalculo esto, o sea, calculo, digamos, esto es N1 más N2, no sé quién es N1 y N2, son las cantidades de tuerca que produce la primera y la segunda. En total produce N, que es la suma. Bueno, yo sé que la probabilidad de que venga la primera es N1 sobre N, número de casos favorables sobre el total de casos posibles. Acá la probabilidad que venga de la segunda, también, número de casos favorables sobre el número total de casos posibles, sea N2 sobre N. Bueno, yo sé que esta suma de probabilidades vale 1, porque o viene de la primera o viene de la segunda, no hay una tercera máquina. Entonces, como la primera rinde el doble de la segunda, tiene que producir el doble, o sea, N1 es el doble de N2. Bueno, pongo estas dos cosas, me queda 3 veces N2 sobre N,
el 3 que está multiplicando lo paso dividiendo acá y me queda que la probabilidad de que venga de la segunda máquina es L2 sobre N, porque eso así lo definí. Y eso es un tercio. Bueno, una vez que calculé eso, eso vale un tercio. Bueno, esto vale un tercio, 2 por un tercio, 2 tercios. Entonces me queda la probabilidad de que venga de la segunda máquina es un tercio y la probabilidad de que venga de la primera máquina es 2 tercios. Bueno, hago 2 sobre 100 por 2 tercios más 1 sobre 100 por un tercio y calculo la probabilidad de que sea defectuosa. Y ya está. Ese es un problema que estaba en tu parcial. Después va a venir otra pregunta B, pero en 46 ya está, ya pasaron como 36 minutos. Pero no importa, nos tomamos el tiempo de explicar el problema, de desmenuzarlo. Él lo entendió, así que si lo entendió él, ustedes también, como siempre. Así que ya está. No hay más nada que agregar. Después vamos a preguntar otras cosas también, ¿no? Que tienen que ver con la segunda ley de Bayes, claro. Es típico problema de probabilidad condicional. Pero la idea es siempre releer el problema, esquematizarlo de esta forma. Bueno, yo lo borré a través de conjuntos y después me voy a dar cuenta haciendo lo que tenga que hacer, que bueno, en este caso, bueno, como tenía que ser la unión de dos conjuntos, que son disjuntos, me queda la probabilidad de la unión, la suma de las probabilidades y termina, aplicando la definición de probabilidad condicional, termina siendo la primera ley de Bayes, la probabilidad total. La probabilidad total de que sea defectuoso, no importando de qué máquina venga. Bueno, antes que me corte el zoom, me voy. Acá quedó todo para la foto. Manden dudas, preguntas. Y seguiremos con otra pregunta del mismo problema la clase que viene. Me voy a pasear por ahí o agarrar mi tabla de surf y si me ahogo, quizá no dé más clases, quedaré en la eternidad. Pero no, no creo, voy a salvaguardar mi vida para que no suceda tal cosa y que no me devore un lobo marino. Así que bueno, nos vemos la próxima en probabilidad estadística 46. Y repasen todo porque a medida que va avanzando vamos haciendo más problemas. Y bueno, manden sus inquietudes, sus dudas. Nos vemos en 46. No los molesto más. Chau, chau.